Hola a todos, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación para unirse a este espacio. Mi nombre es Silvana Dagdú, soy la directora de la Maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a esta edición de Finance Session, una actividad de difusión organizada por la Maestría en Finanzas, en la que participan profesores, egresados y estudiantes de nuestro programa para conversar de temas relevantes en esta disciplina. Hoy nos acompaña la profesora Rosa González. Rosa es doctora en finanzas de la Universidad de Tulane. Se ha desempeñado como directora del pregrado de Contaduría Internacional de la Facultad de Administración y ha estado vinculada con la universidad como profesora de plantas en el área de finanzas e imparte los cursos de contabilidad financiera, contabilidad gerencial y temáticas relacionadas con desarrollo en competencias éticas y de la comunicación en ambientes profesionales. Como todos sabemos, el año 2020 ha sido un año bastante comprometedor para las organizaciones a nivel mundial, en especial para las organizaciones colombianas que actualmente también pues, se han sumado situaciones de coyuntura en el país que han agravado quizás la situación que ya veníamos arrastrando a propósito de la pandemia. Por esa razón, en la sesión de hoy conversaremos con Rosa acerca de los estados financieros y qué nos dicen esos estados financieros del 2020 de las empresas colombianas durante la pandemia. Les pido a todos, por favor, ir compartiendo sus preguntas y comentarios a través del chat a lo largo de esta sesión e iremos recogiendo esas inquietudes a lo largo de la sesión para compartirlos con la profesora Rosa. Le doy la bienvenida a Rosa a esta sesión de hoy. Hola Rosa, bienvenida. Gracias Silvana, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y espero que, como Silvana dice, tengamos una conversación. Les voy a poner unos temas, pero también me parecería muy interesante poder escucharlos en alguna medida durante esta sesión, porque pues hay mucho de qué conversar hoy en este tema. Entonces, denme un segundo, ya comparto mi pantalla y comenzamos. Creo que ahí ya la están viendo. Perfecto. Entonces, yo les quiero proponer algo y es que conversemos acerca de algo que a mí me gusta, como les dice Silvana, por mi formación. Creo que la información que las empresas comparten es muy importante para comprender qué están viviendo esas empresas. Entonces, pues realmente eso es de lo que les quiero hablar, qué es lo que nos dicen los estados financieros y cómo nos ayudan a entender las empresas. Entonces, simplemente para reconfirmar el momento en que estamos viviendo, el 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia. Lo que vino después fue una serie de medidas que enfrentaron a las empresas colombianas a una situación que ni los mejores expertos en riesgo hubiesen podido predecir. O sea, esto que le sucedió a las personas y a las empresas, yo hago hoy énfasis en las empresas por la temática de lo que estoy presentando, pues nadie lo pudo predecir. Cierre total de operaciones por meses, no por días, por meses, en un país donde la producción y la operación de las empresas significa empleo, significa movimiento de la economía. Además, un periodo de recuperación bastante largo, todavía estamos en ese periodo de recuperación y pues nuevas exigencias en la operación de las organizaciones. Eso fue, digamos, un poco a grosso modo lo que estaban viviendo las empresas en 2020. Y yo por eso quiero hoy invitarlos a que tengamos una conversación acerca de que ya las empresas están emitiendo sus estados financieros, muchos de ellos ya ustedes los pueden consultar en forma de bases de datos como EMIS o en forma de informes de gestión de las empresas. Entonces hoy quisiera compartir con ustedes un ejercicio que yo hice. Primero, tratar de ver cuáles eran los patrones generales de crecimiento o decrecimiento de las empresas colombianas. En eso quiero contarles que no hice ninguna técnica súper avanzada de análisis financiero. La idea es que alguien que llegue y coja los estados financieros, los números de las empresas, pudiera ver qué fue lo que pasó y después comprender las posibles causas de esos efectos. Y eso también a partir de los reportes financieros de las empresas. Entonces, ese es mi objetivo de la conversación de hoy, ver tendencias y poder escudriñar un poquito los estados financieros de algunas empresas para entender
a qué se estaban enfrentando. Entonces, 3 señales que yo quiero que miremos hoy. Vamos a mirar una señal inicial, que yo creo que esa fue la más evidente el año pasado al entrar todo este tema, fue el tema de ventas. ¿Sí? Entonces, es no poder vender. Eso sí se ve en los estados financieros, en la información. Después, si no puedo vender, ¿qué pasa con la caja? ¿Qué comportamientos particulares tienen? Y por último, ¿qué otro efecto hay en el tema de la utilidad? Entonces, solo me voy a dedicar a esos 3 efectos. Y para eso, entonces, vamos a ir mirando datos generales y datos particulares. ¿Cómo les fue a las ventas? Entonces, a las ventas, la tendencia de ingreso operacional 2020-2019, ustedes la pueden ver aquí en esta tabla. Básicamente, uno ve como diferentes tipos de comportamientos. Yo encontré 3 que están ahí identificados por colores. Primero, un patrón diferente de comportamiento entre empresas grandes y el resto. Cuando se evalúa digamos, la base de datos de EMIS a nivel casi que completo, el efecto es de un tamaño. Pero cuando tomamos las 1000 más grandes, que esto es un número importante para cada sector, pues el comportamiento es sustancialmente diferente. Llamo la atención, por ejemplo, en turismo y ocio, donde podemos ver que para el conjunto de las empresas las ventas cayeron un 35.45%, mientras que para las grandes cayó, pero en un porcentaje del 23.91%. O en la zona naranja, que es donde hay resultados mixtos, en bienes de consumo y comercio minorista, para las empresas mirando todas las empresas hay una caída de ventas del 5.11, pero si miramos a las grandes solamente, ahí es un crecimiento del 5.62. Y había otras empresas que pareciera que a nivel de ventas ni para el completo ni para las más grandes tenían un efecto. Agricultura, un caso interesante, alimentos, electrónica de consumo, todo el tema de tecnología y del tema químico. Entonces, sí se ven unos efectos, pero una cosa es que tienen patrones muy diferentes de acuerdo al sector en donde se está ubicando la organización. Entonces, creo que ese es un primer hallazgo. Claramente afectados, automotriz, energía y turismo. 4 sectores en donde las ventas decrecieron en general, aunque para las grandes presentaban comportamiento positivo, ¿sí? Entonces, no a todos nos fue igual, eso es una cosa importante. Y por último, un grupo importante de sectores con crecimiento en ventas, en donde se destacan los de agricultura y tecnología. Sí, pareciera, digamos, con unos números por arriba del 15% de crecimiento. Entonces, pareciera que en esos sectores, por alguna razón, el comportamiento es un poco diferente. Y particularmente llama la atención a agricultura, que sé como que no lo teníamos tan rastreado en lo que uno puede leer. Con esta visión, yo quise ver en una empresa particular qué enfrentar. Entonces, aquí les traigo un ejemplo que me llamó la atención, Avianca Holdings. Entonces, Avianca Holdings evidentemente muestra una caída de ventas, todas estas cifras están en millones de pesos, desde 4.621.946 millones de pesos a 1.711.000. Y esto básicamente se da digamos, todas sus ventas cayeron, pero particularmente todo lo que tenía que ver con ventas de etiquetes en Colombia fue donde más hubo caída. Entonces, esto es un extracto del reporte financiero de Avianca Holdings. Y ellos mismos explican que al cerrarse la operación, entonces, pues, claramente los ingresos relacionados con las ventas por tiquetes se cayeron drásticamente y que esa es la explicación de su caída en ventas. Entonces, un primer ejemplo pareciera ser, como para concluir en esta parte, que las empresas sí tuvieron un efecto fuerte, no todas, pero algunas de ellas en sus ingresos operacionales, en sus ventas,
y que una empresa como Avianca Holdings lo pone claramente en su reporte financiero del año 2012. Después me fui, dije, bueno, ¿qué más pudo haber pasado? La segunda señal es la caja. ¿Sí? Una cosa es, no vendo, y cuando no vendo, pues comienza a doler el bolsillo. Entonces, cuando comienza a doler el bolsillo, dicen, no, bueno, ¿qué se verá? Les cuento que cuando vi la tendencia de efectivo, tomé solo la cuenta de efectivo, pues hay unos comportamientos también diferenciales, pero algo que me llamó la atención es que hasta el sector de turismo y ocio, donde las ventas habían caído drásticamente, su caja no está cayendo, no está haciendo un decrecimiento, sino que tiene crecimientos menores, pero crece. Entonces, la pregunta es, ¿ahí qué puede estar pasando? ¿Qué pasó? Porque uno aquí esperaría como una caída de caja y pues de pronto no lo estamos viendo. Que es, en general no se ve un decrecimiento del efectivo disponible, pero el posible crecimiento del disponible no necesariamente quiere decir mayor caja generada en la operación. Pues ustedes saben que uno en una empresa, pues no puede decir que sin caja, me quedé en ceros. De alguna forma tengo que generar la caja para que la operación de la empresa, si sea mínima, siga funcionando. Entonces, lo que hice, digamos, una de las hipótesis es, no necesariamente viene de caja operación. Entonces, ¿de dónde está saliendo la caja? Alternativas, mayor financiación, desinversión. Entonces pudieron ser, si tengo menos ventas, no estoy vendiendo, no estoy teniendo caja por operación, entonces mi alternativa es o me endeudo o comienzo a desinvertir. Entonces eso es lo que quise mirar y traje un caso, bueno, las alternativas, desinversión o endeudarse o desinversión. Entonces, en cuanto al endeudamiento, mirando los datos, de la base de datos completa y los 1000 más grandes, siempre vamos a ver esos dos, lo que se ve es que sí hubo un aumento del endeudamiento, con unos casos particulares como el automotriz, que el crecimiento en endeudamiento fue menor al 1% en promedio, y turismo y ocio, pues que ya sabemos que la tuvo difícil, entonces como que fueron cuidadosos con el endeudamiento, pero sí hay un comportamiento de crecimiento en endeudamiento. Y por el otro lado quise ver el activo, ¿sí? En el activo, la verdad es que se ve crecimientos, así sean pequeños, como en el sector de turismo o en el sector de energía, finanzas e inmobiliaria. Entonces, en últimas, el endeudamiento pareciera que sí fuera una explicación, y en el tema de que desinvirtieron, pues no hay como una conclusión. Ahí estamos como en tablas, no se ve nada particular. Aquí, de nuevo, me fui a buscar los reportes de empresas colombianas y el caso de Fabricato. Entonces, busqué el flujo de caja, el flujo efectivo de Fabricato, y comencé a identificar unas cosas que me llamaron la atención. La caja puede venir de 3 sitios, ustedes saben. O genero la caja por la operación, en mi actividad de comprar y vender. O genero mi caja por la inversión, en mis actividades de comprar y vender activos. O tengo caja de financiación, que son todas las decisiones de fuentes externas que me permitan operar el negocio. ¿Qué vi en Fabricato que me llamó la atención? Ellos estaban, de hecho, aún contra 2019 generando un poco más de caja operacional. Generaron caja en la inversión. Muy llamativo este tema, porque quiere decir que no compraron activos, sino que vendieron activos. Y particularmente este otro tema me llamó la atención, y es que en financiación les estaba exigiendo mucho. Entonces aquí no generaron caja, digamos que consumieron caja. Este es un efecto interesante que los llevó a que, a pesar de que la caja, digamos que generada no les llevó a tener mayor caja que en el año 2019, sí les permitió tener caja por lo menos para cerrar el año adecuadamente. ¿Qué vi acá? Recuerden, perdón, que esta caja de financiaciones, cuando me dan créditos, entra caja,
y cuando yo pago sale caja. Aquí pareciera que ellos están pagando deuda, entonces no les ayudó mucho la financiación, pero nos dan dos señales en su informe. Nos dicen, mire, esto fue tan duro que tuvimos que hacer revisión semanal del flujo de caja, priorizando el cumplimiento de obligaciones laborales, el pago de impuestos y proveedores. Entonces, eso habla de un gran esfuerzo para que esto cerrara. Y otra cosa, entre otras muchas que hicieron, fue hacer esto. Prórrogas por parte de las entidades financieras que van desde 90 a 180 días sobre los créditos existentes. Un gran movimiento alrededor del tema del endeudamiento para poder cumplir, pero no quedarse atrapados en el cumplimiento. Entonces, eso digamos que también muy llamativo para una empresa como Fabricato. Probablemente ustedes la conocen, es una empresa que ha venido con dificultades, pero que pues tomó decisiones y miró cómo manejar su endeudamiento. Otra cosa que vimos también en Fabricato respecto a las desinversiones es que hay una categoría especial de activos que se llaman propiedades de inversión, que son activos, terrenos e inmuebles que se adquiere la empresa, no necesariamente para desarrollar su actividad, en este caso no para fabricar telas, sino como una oportunidad de generar otros fuentes de rentabilidad. Y en lo que se identifica es esta desinversión de pasar de 186.356 a 138.454. ¿Sí? Entonces, estas propiedades de inversión comenzaron a ser una fuente probable de cómo puedo, digamos, dejar menos atado mi activo, el tamaño de mi activo para las necesidades de la empresa. Entonces, estos dos efectos en cuanto a de dónde viene la caja y cómo estaban tratando de manejar la caja de la empresa. Por último, me gustaría conversar sobre la generación de utilidad. Entonces, esto es como una escalada. ¿Qué me va a pasar en el cortísimo plazo? ¿Qué pasa con un tema como este parón que significó la pandemia? Pues no voy a vender. Consecuencia de no vender es que voy a tener efectos en caja. Y en un periodo un poquito más largo, pues voy a tener efectos en utilidad. Los efectos en utilidad van a depender de la capacidad de adaptación y de ajuste de las empresas. Entonces, eso es como lo que quisiera mostrarles en esta señal. ¿Qué pasó con las utilidades? Entonces, en general, digamos que hay unos porcentajes de crecimiento en las utilidades promedios de nuevo. Turismo, pues tiene un crecimiento mucho más modesto, inmobiliario y construcción también, sobre todo cuando uno mira la base de datos completa, y en otros sectores sí se ve, digamos, como un crecimiento en la utilidad, en la generación de utilidad neta. Y eso, pues de nuevo, ¿por qué podría ser? Pues no se identifica la caída en la utilidad neta a nivel global. Se podría explicar porque ante la caída de ventas las empresas hicieron esfuerzos por disminuir costos y gastos, ¿sí? Entonces usted sabe que no va a lograr los niveles de venta esperados, entonces lo que va a hacer es ajustarse hacia adentro, comenzar a decir, oiga, no, un momentico, pues si yo no voy a vender todo eso, pues no compremos más inventario, digamos, desplazar un poco la compra de inventarios, o la otra es comenzar a decir, pues tengo que bajar el ritmo del gasto. ¿Cómo contengo el ritmo del gasto? Y pues con eso mantener nivelados, digamos, salvaguardados los niveles de utilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando damos una utilidad negativa, ustedes ya saben, ¿no? Es una señal muy fuerte en el mercado. Las ventas se pueden caer y si yo logro ajustar la empresa, la señal al mercado en utilidad no es tan fuerte. Entonces eso puede ser una forma de dar tranquilidad a sus accionistas. Estas empresas que estamos mirando, las de la muestra global, hay empresas que transan en el mercado y otras que son privadas. Entonces, pero en todo caso, la utilidad se trata de mantener. Y otros efectos no esperados. ¿Qué más hicieron las empresas? ¿Qué otras cosas les tocó hacer a las empresas colombianas? Entonces, arranco con un caso sobre la teoría de
se cayeron las ventas, entonces contengo gasto o sé del riesgo de la caída de ventas, contengo el gasto y contengo los costos. Este es el caso de Almacenes Éxito. Nosotros mirando Almacenes Éxito vemos que la utilidad de la operacional se cayó, digamos, cayó levemente, pero tuvo una baja. Lo que uno identifica es que ellos siguieron vendiendo al mismo ritmo, ni siquiera son empresas que vendan menos. Y pues también en gastos de distribución ellos tienen una estructura que es importante y que seguramente pues no era tan fácil ajustarlos, pero cuando llegaron a todo lo que es gastos de administración y ventas y gastos por beneficios a empleados, sí se ve una contención de estos gastos, lo que les llevó a que en últimas tuvieran menos utilidad operacional, pero que no se arrastrara efectos de unos niveles tan altos. Aquí yo creo que el principal elemento son los gastos de administración y ventas. Bueno, entonces, esto me parece interesante del Almacenes Éxito, ese esfuerzo por contener gasto. ¿Qué podemos hacer para que no gastar tanto? Recuerdan ustedes que muchas de las fábricas, por ejemplo, decidieron mandar a sus gente, al personal a vacaciones. Ese es un gasto que ya está provisionado previamente y que simplemente en un punto en el tiempo lo que vamos a hacer es, oiga, más bien que la gente se vaya a vacaciones y vemos cómo reorganizamos el tema del gasto. Recuerden que gasto no necesariamente quiere decir caja. Entonces yo ya tengo un problema de caja y lo que trato es que, ¿cómo hago para que no se transfiera necesariamente a gasto? Eso digamos que lo encontramos en Almacenes Éxito. En Almacenes Éxito aparece otro concepto muy interesante, pues que no me escuchen en Almacenes Éxito, pero el concepto se llama realmente el valor neto realizable. No existe concepto de deterioro de inventarios, esa es una imprecisión técnica contable, pero lo que hace ese deterioro de inventarios es comenzar a mirar, oiga, yo tengo un inventario ahí, puestecito, que tiene un costo, a mí me costó tanto, pero si yo voy a venderlo, probablemente en este momento por las condiciones de entorno, no logro tener las mismas utilidad esperada al venderlo. Entonces, si eso sucede, son las malas noticias. Esto viene, el tema de valor neto realizable, es un ajuste que regularmente las empresas tienen que hacer cuando miran el costo de su inventario frente al valor potencial de mercado. Y lo que vemos en el éxito es que en el año 2020 tuvieron que reconocer una pérdida por valor neto realizable de 1.982 millones de pesos, ¿sí? Es decir, ese inventario no es inventario, por ejemplo, deteriorado, se refiere a la valoración del inventario. Este es un efecto que a veces uno no ve, ¿sí? Porque uno está pensando es, si no puede vender el inventario porque se vuelva obsoleto, ¿qué puede pasar? Y Almacenes Éxito no lo explica en su informe, dice, mire, de acuerdo con la política contable de la empresa, los inventarios están valorados al costo o al valor neto realizable. ¿Qué es el valor neto realizable? El valor razonable, es decir, un precio de venta menos los costos de venta, menos todo lo que yo tenga que hacer para vender ese inventario. El menor de estos dos valores. Entonces es un ajuste que si vemos, tal cual les decía yo, que afuera se está valorando por un menor valor mi inventario, tengo que reconocer una pérdida inmediatamente. Si no está pasando eso, no tengo que reconocer nada. Entonces, este es uno de los efectos, digamos, que son ocultos y que pueden estar dados también porque haya dificultad en vender al precio esperado los inventarios. Otro efecto, en Ecopetrol. Cuando hacemos zoom en Ecopetrol, en su estado de resultados, vemos aquí una linecita que se llama, traducción en español, deterioro de activos a largo plazo. ¿Qué es un deterioro? Es coger mis activos de largo plazo, propiedad, planta de equipo, intangibles, propiedades de inversión, una categoría amplia de activos y mirar más o menos en la misma historia. ¿Cuál es el costo que tienen esos activos en libros? Y cuando yo los comparo contra un potencial valor de recuperación en el mercado, veo que este valor de afuera es menor. Entonces, ¿qué vieron en Ecopetrol?
ellos tuvieron que reconocer un gasto por deterioro o impairment que fue de 620.722. De hecho, ellos vienen reconociendo pérdidas o gasto de niveles interesantes y vienen de eso. ¿En qué están reconociendo deterioro del valor? En propiedad, planta de equipo, en recursos naturales, en inversiones en asociadas y negocios conjuntos, en activos por derecho de uso y en intangibles. Entonces es muy interesante lo que pasa, por ejemplo, en una empresa tan grande como Ecopetrol, donde pues estos son 620.722 millones de pesos, que pues es una cifra interesante para una empresa como Ecopetrol. Es decir, sí estuvo expuesta durante la pandemia a situaciones en las cuales sus activos perdieron valor. ¿Qué nos dicen ellos? Ellos dicen que evalúan el deterioro porque teniendo en cuenta variables como riesgos futuros por precios del petróleo. Ustedes recuerdan que en el año 2020, para completar el drama, el precio del petróleo cayó, márgenes de refinación y de rentabilidad, perfiles de costos, inversión y mantenimiento, monto de las reservas recuperables, riesgo de mercado y país, que es para que se ve refleje en tasa de cambio, y cambios en la regulación local e internacional. Entonces, Ecopetrol vio y incorporó en sus estados financieros ese riesgo del valor de sus activos. Este también es un procedimiento, el procedimiento de deterioro en contabilidad. Se los voy a decir desde mi visión de profesora. Siempre que explicábamos este procedimiento lo teníamos muy claro a nivel de teoría, porque lo que dice básicamente es, usted tiene que identificar como unos indicios de deterioro, y lo que pasa es que si no hay indicios, no pasa nada, pero identifique los indicios, y los indicios es, oiga, algo en el entorno o en la empresa que me haga suponer o esperar una caída en el valor de mis activos, ¿sí? Y lastimosamente, o no sé cómo decirlo, pues imagínense que la pandemia fue el ejemplo por excelencia. Hoy en día podemos decir que es un indicio de deterioro. Ese es, digamos, como uno de los aprendizajes interesantes. Era muy teórico, pero aquí se volvió muy práctico. Otro ejemplo de la misma categoría, como de esos efectos que están por ahí escondidos, lo tomó el Bancolombia. Bancolombia, pues banco, compra, colocación y captura de recursos, y ellos tuvieron que reconocer algo que es muy común en el sector financiero, que se llama el deterioro de cartera de créditos y operaciones de leasing, ¿sí? Es ver, este deterioro es más o menos la misma historia, es decir, mire, yo tengo una cartera que vale tantos millones, pero cuando yo la evalúo bajo las condiciones actuales, tengo que reconocer que hay una pérdida probable de esa cartera. Es lo que antes llamamos la provisión cartera, solo que ahora se llama deterioro de cartera, y ellos nos explican en sus estados financieros que ellos lo hacen con una provisión general, que es de todo el monto de cartera que ellos colocan, calculan un 1% de deterioro, ¿sí? Porque ya en el mismo hecho de dar crédito hay un riesgo. Y que después ellos tuvieron que reconocer, ellos reconocen una provisión individual que se basa en el modelo de pérdida esperada, y es qué probabilidad yo veo de que esa cartera no sea recuperable. Entre unas y otras, porque eso es importante para la utilidad. Porque este salto de 9.258.000 a 12.708.000, este salto de 3 millones, es una pérdida que va directico a la utilidad de la empresa. Bueno, entonces, otro efecto que puede estar escondiendo los estados financieros si los podemos leer. Y por último, Isagen. Isagen es una generadora de energía, y me dio oportunidad de ver este efecto. La diferencia en cambio, ¿sí? Año de pandemia, año donde tuvimos que parar todo. Y además, la TRM respecto al dólar llegó hasta 4.000 pesos por dólar. Entonces, todas las empresas que estaban enfrentando cualquier posición, especialmente posición de pasivos
en otras monedas, particularmente en el dólar, aunque fue un efecto en varias monedas, pues tuvo que reconocer una mayor pérdida. Ustedes aquí lo ven, la diferencia en cambio fue una pérdida, ellos venían de una pérdida de 3.000 millones en el año 2019 a una pérdida de 34.923 millones de pesos. Entonces, pues es un efecto de entorno y fue supremamente fuerte. Y nos dicen además en qué estuvieron los 34.000. Básicamente fue caja y bancos, moneda extranjera, operaciones de financiamiento, arrendamientos y otros activos y pasivos para un total de gasto por diferencia en cambio de 34.923 millones de pesos. Entonces, otro de los efectos que cuando uno hace zoom sobre la utilidad debe tener, digamos, como presente. Y pues les traigo unas conclusiones que son como lo que yo vi, lo que yo aprendí haciendo este ejercicio para ustedes. Primero, que el impacto del COVID presenta efectos diferenciales por sectores y tamaños de empresa. ¿Sí? Entonces uno no puede decir a todas las empresas les fue mal. Hay unas empresas que les fue muy bien. El mundo de los promedios no es adecuado para comprender el efecto en la situación de las empresas colombianas. Entonces ahí está el viejo chiste en que el hombre más rico del mundo y yo en promedio somos ricos, pero sabemos pues que no estamos en la misma condición. Entonces hay que tener cuidado con los promedios porque normalmente la información de promedios esconde en sí misma muchos detalles que debemos ser cuidadosos y comprender para una organización en particular. Una tercera cosa que les quiero compartir, la información financiera es mucho más que números. Nos brinda explicaciones puntuales. El ejercicio que yo quise presentarles hoy trayendo extractos directos de los informes financieros de las empresas, eso es la contabilidad financiera, es eso. No es solamente poner 20, sino ¿por qué 20? ¿Por qué llegamos a 20? ¿Cuáles son los modelos que tenemos que tener en cuenta? Y por último, yo creo que entender que ir de la teneduría de libros a la contabilidad financiera para comprender la situación financiera de las organizaciones. Ese es el gran reto, comprender esa diferencia, no solamente registrarla y decir, ya me cuadro, sino esa visión de una contabilidad financiera que tiene un enfoque claramente financiero y que me habla mucho más allá de digamos, de temas puntuales, muy de qué cuenta subo y qué cuenta abajo. Hay que hacer eso en algún punto en la vida, pero hay que tener esa visión de conjunto para comprender lo que estamos viviendo y comprender mejor a las empresas. Entonces, esas son mis conclusiones y eso era lo que quería compartirles en el día de hoy. Y pues abro el espacio a sus preguntas. Yo ya tengo una. Me dice Camilo Mueces, ¿cuáles serían los indicadores recomendados para evaluar la estabilidad de largo plazo de una compañía, teniendo en cuenta que durante 2020 se observan precisamente utilidades negativas y reducciones importantes de venta? Camilo, yo te diría que hay unos modelos muy interesantes para poder ver la capacidad de supervivencia de la empresa, digamos, de mantener y de, no sé si estabilidad, pero sí de comprender ese largo, digamos, como dice Camilo, de largo plazo. Va a ser un poquito complicado el 2020 porque podemos venir de la tendencia más bonita, pero pues ahí se nos puede dañar nuestra tendencia. Entonces yo creo que un ejercicio es que podemos utilizar modelos así de entrada. Por ejemplo, nosotros en la facultad usamos un modelo que nos gusta mucho que se llama el modelo de contribución financiera, que es como previo al modelo de generación de valor, en donde buscamos además como ver qué tan buena es la empresa utilizando los recursos para que en el largo plazo se pueda mantener una tendencia que le permita sobrevivir en el largo plazo. Pero también, digamos, hay muchos modelos, Camilo, todos muy interesantes, pero creo que es muy bueno antes de ponerle el modelo entender la situación de la empresa, ¿sí? Porque el modelo te puede dar cifras, pero a veces las cifras, si no conoces las condiciones, puede que no tengan sentido. O sea, les digo un caso chiquito, a veces, por ejemplo, ponemos modelos y no nos damos cuenta que la utilidad está negativa y el patrimonio está negativo y entonces decimos, oiga, no, me está dando una súper rentabilidad.
porque menos sobre menos da más. Y resulta que tenemos que entender un poquito mejor a la empresa para saber si ese modelo es el más adecuado para la que queremos evaluar. Esa es como mi recomendación. Ok. Oye, Rosa, me llama la atención de lo que presentaste una cosa, que ciertamente, pues, evidentemente muchas de estas bases de datos especializadas hacen promedio para llegar a diagnósticos en los sectores ante situaciones como esta. Eh, y digamos que el promedio puede ser útil para tener esa estimación, como tú dices. Sin embargo, llama la atención que el efecto es diferencial. Y cuando, como en el ejercicio que tú haces, al hacer zoom sobre la empresa, vemos que el impacto sobre caja, desinversión, Ujú, etcétera, es diferencial para las organizaciones. Uno podría suponer o podría inferir, sobre todo cuando un mismo sector vive las mismas restricciones sanitarias, ujú, y tenemos efectos diferenciales. Uno podría ser la estrategia que implementa la empresa al momento de la pandemia, o sea que al final, más que la situación financiera per se, es la gestión ujú. estratégica que haces tú frente a esa situación. Y por supuesto, supongo que también el antecedente financiero que la empresa traía, en qué situación la agarra financieramente la pandemia, ¿cierto? Sí, yo veo ahí una cosa como de un modelo de adaptación empresarial en donde los resultados de un año no pueden ser aislados de lo que yo fui, digamos, independientemente que fue la pandemia, pero vemos como unos comportamientos de persistencia de unas empresas que les sigue yendo bien, digamos, con algunas afectaciones en unos u otro lado. Y yo creo que ahí, Silvana, tú estás hablando de un tema súper importante también, y es que las finanzas no son digamos, como en el mismo tema de los números, los números lo que representan es una estrategia organizacional, y eso hace la diferencia en que uno dice, pues el mundo entero estuvo en pandemia, Colombia entera estuvo en pandemia, este sector particular estuvo en pandemia, pero adentro hay empresas que lo pudieron lidiar de una u otra forma, y eso es parte del el músculo financiero que pudieran haber tenido, y otra, la estrategia y su capacidad de adaptación. ¿Sí? Yo siento que hay como diferencias que es interesante como que cada uno de nosotros en el ámbito en que nos movamos como comenzar a revisarlo, y es como que las finanzas no son como la empresa y las finanzas. Las finanzas nos dicen cómo es la empresa, nos muestran una versión. Y ahí también yo, Silvana, creo que es muy interesante que yo estoy dando una visión desde un campo que a mí me encanta, que es la contabilidad, pero esto es solo parte de lo que es una empresa. Esta es la Sí, claro. información económica. Hay otras cosas que tienen las empresas que nos hablan de qué más hacen, qué es lo que las hace y las marca diferente. Claro, hay una cosa que sería interesante hacer el ejercicio, que sería como mirar en ese esfuerzo de desinversión para no perder caja, y hay empresas que les fue bien, digamos, qué reducción de inversiones hicieron algunas para aún así Ujú, seguir manteniéndose, porque si uno lo mira desde la óptica de mercadeo de organizaciones, desde otras áreas funcionales, de repente hay gastos que son intocables y que tienen ujú. impactos directos sobre la caja, ¿cierto? Pero Sí, si tú haces un ejercicio de reducir gastos, de desinvertir y tienes un efecto menos dramático en la crisis, entonces uno tendría que hacer el ejercicio de mirar qué quitar y qué poner. Entonces ahí es exacto. donde hay que hacer hablar a las finanzas, O como sea, sí, dices tú. sí, digamos que yo lo que veo es, por ejemplo, en el tema de desinversión, probablemente pues no puedo salir a vender mi propiedad planta de equipo, porque si la vendo, pues cuando nos recuperemos, ¿con qué opero? Pero yo sí podría pensar en cómo generar caja vendiendo propiedades de inversión, vendiendo mis inversiones en instrumentos financieros, que en últimas muchos de ellos están pensados para eso, y así aliviar un poco la presión sobre la caja. Entonces Ujú. es cómo tomo esas decisiones eh, para poderlas, digamos, como implementar y llevar la empresa a lo que Camilo nos decía hace un rato, y es, pues la idea de todos es que las empresas sobrevivan en el largo plazo. O sea, no es bonito ni para el país, ni para los empleados, para nadie, que las empresas simplemente, oh, wow, no, para nosotros no funcionó, y eso nos está doliendo mucho
en este año. Claro. Javier hace una pregunta en el chat. Así. Uy, Javier, eso sería genial. Quisiera ver eso. Javier me dice que en adelante sería muy interesante tener la información financiera en dos escenarios, el esperado y en pandemia. De esa forma se puede ir analizando decisiones tomadas. Yo creo que algo que saben que yo después de mirar todo esto decía es, sabemos que esta situación, este riesgo, nadie lo vio venir. Yo creo que algunos dicen, sí, yo lo vi, pero nunca estuvimos preparados. Creo que aprendimos algo en esto y es que hay que tener escenarios de crisis, ¿sí? Que el escenario de crisis en cualquier empresa es importantísimo, porque el escenario de crisis a veces es tomado como póngale 10% menos a las ventas a ver qué pasa, pero vimos que una crisis puede ser mucho más que eso y sensibilizar las decisiones de la empresa con esos escenarios es una labor importantísima de un financiero, ayudarle a la empresa a poder identificar, oiga, si esto se vuelve a suceder algo de este estilo, si no podemos salir si nuestra recuperación es más larga, ¿qué es lo que está significando? Eso sería una gran ayuda porque puede poner en números como lo que vivimos que no lo teníamos antes. Claro, y esa sensibilidad sigue siendo prioritaria, Rosa, porque fíjate que muchas empresas este año intentaron despegar y tuvimos nuevas, digamos, restauración de medidas por temas del repunte del COVID en esta nueva ola, y muchas empresas tuvieron, que a lo mejor se habían preparado para unos escenarios más optimistas en el primer trimestre, tuvieron que echar hacia atrás en ese proceso de planeación. Sí, yo creo que esto además nos enseña que hay crisis que pueden venir de diferentes lados. O sea, esta es digamos, una crisis claramente de un evento como la pandemia, pero por ejemplo ahora con la situación que estamos viviendo, tenemos que poder dimensionarlo y considerarlo, digamos, dejarlo por fuera, no nos permite enfrentarlo, no enfrentarlo, manejarlo, más bien gestionarlo. Y eso es un aprendizaje que yo creo que todos a nivel personal y a nivel empresarial tenemos que llevarnos de la pandemia. Esas cosas que uno dice que debía aprender en la pandemia, seguramente es, oiga, hay riesgos, todos los negocios tienen riesgos y hay que considerarlos, no solamente pensar que vamos a seguir vendiendo. No se Claro. sabe. Bueno, con eso que dices es súper interesante, porque mucha gente piensa cuando, sobre todo cuando viene a formarse en estos programas, la gente piensa en los escenarios optimistas, es decir, cómo tener éxito, cómo hacerlo mejor. Pero a veces es difícil pensar en reversa cuando eso no es así, es decir, más bien cómo me preparo para la crisis. Creo que es una competencia que tenemos que entrenar de aquí en adelante. ¿Sí? Sí, yo creo que es además como una competencia en cómo utilizo los recursos que tengo a disposición lo mejor posible, ya sea para aprovechar Claro. una ola de crecimiento o para salir de una situación difícil. Creo que un programa como la Maestría en Finanzas nos brinda como herramientas para, por supuesto, lo que queremos todos, crecer las empresas, volverlas más rentables, pero también el reto de, y cuando hay crisis, cómo salimos adelante con la empresa. Y eso debe estar en nuestro setting, no solo las buenas noticias, sino las que no son tan buenas como nos retan profesionalmente. Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, muchísimas gracias, Rosa, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta sesión. Un placer con todos y bueno, feliz noche para todos. Gracias, Bueno, Diana, que nos comparte esta información por el chat. Esta transmisión estará disponible en YouTube. Un abrazo para todos. que Gracias. estén bien. Hasta luego.